Hola amigos, los saludo desde la Sultana del Valle, bienvenidos a Cultura Moquita. El 13 de junio de 1953 fue un día único en la historia del país, un día en el que 3 hombres ocuparon la silla presidencial, reflejando la inestabilidad política y la violencia social que vivía el país en ese momento. Roberto Urdaneta, presidente en funciones, inició la jornada. Al mediodía, un recuperado Laureano Gómez regresó al poder. Sin embargo, la calma duró poco. El teniente general Gustavo Rojas Pinilla derrocó a Gómez mediante un golpe militar durante la noche y asumió el mando final. Este acontecimiento, que depuso al gobierno conservador, marcó un punto de inflexión en la vida del país, dejando una profunda huella que aún se discute y analiza. Cultura Moquita presenta Golpe de Estado de 1953, Colombia en llamas. Para comprender el golpe de Estado, es necesario retroceder en el tiempo y adentrarse en el contexto sociopolítico de la época. Por aquellos días, Colombia se encontraba sumida en una cruenta guerra civil conocida como la violencia, un conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, que había dejado miles de muertos y desplazados. Además, las consecuencias del asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, aún se hacían sentir. El Congreso se encontraba clausurado desde el 9 de noviembre de 1949, y el Partido Liberal, que no se había presentado a las últimas elecciones presidenciales, desconocía la posición de presidente de Laureano Gómez. Incluso, al interior de los mismos partidos se estaban presentando fracturas. En el Partido Liberal había un sector gaitanista, enfrentado con el oficialismo liberal dirigido por Eduardo Santos, y por el otro lado, los conservadores estaban divididos entre ospinistas y laureanistas. Este último grupo era leal al presidente Laureano Gómez, quien sucedió a Ospina en unas elecciones sin rival ni garantías políticas ni de seguridad. Las élites económicas y los jefes de los partidos observaban que la violencia no cesaba y ya se les había salido de control la ola de terror que habían sembrado los chulavitas, los pájaros y las autodefensas. Adicionalmente, la incapacidad de gobernar de Gómez, que controlaba el gobierno a través del designado Roberto Urdaneta, ya que en octubre de 1951 sufrió 2 infartos que lo llevaron a ceder el poder, derivó en el apoyo creciente a un levantamiento militar. El gobierno de Gómez, uno de los más controvertidos de la historia de Colombia, era tremendamente impopular por sus medidas dictatoriales y la radicalidad de sus ideas. Roberto Urdaneta había sido ministro de Guerra de Gómez y conocía a las fuerzas militares, contaba con el respeto del Ejército Nacional y en especial el del general Gustavo Rojas Pinilla, quien a solicitud de este, regresó de Estados Unidos en 1952, y fue restituido en su cargo de comandante de las fuerzas militares. Esta fue una maniobra de Urdaneta para ganarse el respaldo de las fuerzas militares. Sin embargo, Gómez estuvo en contra de dicha declaración y desde entonces, intentó infructuosamente la destitución de Rojas, quien contaba con la lealtad de sus subalternos, que lo consideraban líder y jefe natural. El sábado 13 de junio de 1953, Laureano Gómez le ordena a Urdaneta que destituya al general Rojas Pinilla, pero Urdaneta se niega y le dice que asuma nuevamente la presidencia y lo destituya él mismo. Y así lo hizo. Gómez reúne a los ministros, reasume el poder y retira del cargo a Roberto Urdaneta. Lucio Pavón, ministro de Guerra, se negó a firmar el decreto para destituir al general Rojas Pinilla, y optó por renunciar. Por esa razón, Gómez nombra a Jorge Leiva como ministro de Guerra y lo encarga de elaborar y firmar el decreto de destitución. Aquel sábado fue de agitaciones y artimañas. Al informarle de la situación al general, este decide regresar a la capital y se encuentra con sus partidarios, entre estos, la señora Berta Hernández de Ospina, esposa del expresidente Ospina Pérez, y líder de la otra facción del Partido Conservador, con la cual Rojas tuvo una cordial conversación y quien le proporcionó su apoyo y le comunicó también del apoyo liberal, para remover del gobierno a Laureano Gómez. Sobre las 4 de la tarde, el general llegó al Palacio Presidencial y hace llamar de urgencia a Urdaneta, pues su plan en ese momento era pedirle a Urdaneta que se tomara el poder con su apoyo.
pero Urdaneta rechazó diciendo: si en la mañana me negué a aceptar una imposición, ahora me niego a aceptar otra, pues seguía considerando a Laureano Gómez como el presidente legítimo y se negaba a asumir el cargo hasta tanto él no dimitiera. Ante la negativa de Urdaneta, Rojas ordenó la búsqueda de Laureano Gómez, el cual se hallaba escondido en la casa de uno de sus amigos, para pedirle que renunciara al gobierno de forma que Urdaneta pudiera gobernar legítimamente. Pero su respuesta terminaría por marcar su destino en la presidencia. Finalmente, a las 10 de la noche de ese mismo día, el general Gustavo Rojas Pinilla asume el poder, luego de una agitada tarde donde erradicó el gobierno de Gómez. Tras asumir el poder, Rojas hizo la alocución radial en la que dice su frase célebre: no más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político, paz, justicia y libertad. Frase que fue bien recibida por la mayoría de los colombianos que habían estado sufriendo una sangrienta violencia bipartidista. En este escenario de crisis y polarización, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, era una figura de aparente neutralidad y orden que contaba con el apoyo de algunos sectores políticos y económicos. Rojas Pinilla asumió la presidencia con la promesa de restaurar el orden público, acabar con la violencia y promover el desarrollo económico. Inicialmente, su gobierno gozó de un amplio apoyo popular, ya que muchos colombianos vieron en él la esperanza de poner fin al caos que vivía el país. A día de hoy, el golpe de Estado de 1953 sigue siendo un tema controvertido y objeto de debate entre historiadores y politólogos. Si bien algunos lo consideran como un periodo necesario para poner fin a la violencia, otros lo ven como un retroceso en la democracia y un capítulo oscuro en la historia del país. Cuéntame, ¿consideras que fue necesario este golpe de Estado? Gracias por ver el video, déjanos tus comentarios, dale me gusta y comparte un poquito de nuestra cultura, y suscríbete al canal si no lo has hecho.